Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Se suspende la sesión. Cerrado de la sesión. Oficio de la Secretaría General, mediante el cual informa que la Comisión de Régimen Interno y Administración autorizó la realización de un almuerzo con ocasión del homenaje al señor Alejandro Sieveking el día miércoles 10 de abril a las 13:30 horas en el piso 14 del Congreso Nacional. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Torres, Bartolú, Desbordes, Fernández, Lonton, Mesa, Mirosevich, José Pérez, Saldívar y Silver, que declara el 16 de noviembre como el Día Nacional de la Tolerancia. Correo electrónico del diputado Florcita Alarcón, por el que hace extensiva a los integrantes de la comisión la invitación cursada para participar en el 4º Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria a realizarse en Argentina entre los días 10 y 18 de mayo próximo. Oficio del Subsecretario General de Gobierno, mediante el cual adjunta, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del 2018, informes del primer y segundo semestre del año pasado sobre avisaje y difusión. Carta al presidente del Colegio de Arquitectos, mediante el cual remite pronunciamiento respecto a la propuesta de modificación de la Ley número 17.288 de Monumentos Nacionales. Destaca que el documento adjunto constituye el resultado de un análisis gremial que tuvo su inicio en el 25º Congreso Nacional de Arquitectos celebrado en agosto pasado. Por la relevancia de la materia, solicitan ser considerados para entregar sus planteamientos en las sesiones en que se discuta estas iniciativas. Correo electrónico del arquitecto señor Tomás Domínguez, mediante el cual denuncia un boicot por parte de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural respecto a la postulación del Cementerio General como Patrimonio de la UNESCO y adjunta documentos. Correo electrónico de la Compañía del Teatro Puritelandia, mediante el cual solicitan audiencia para manifestar la intención de presentar en el Congreso de forma gratuita una obra de teatro nacida de la metodología de la inclusión inversa, en que durante un año un grupo de 10 actores de la Universidad de Playa Ancha se encerraron 2 días a la semana para descifrar mediante un estudio de psiquiatría, psicología y otras ciencias técnicas del automatismo psíquico y todos los medios posibles el pensamiento y funcionamiento interno y externo de un joven con síndrome de Down, con el fin de lograr entregarle un oficio y así comprender la forma inversa en que percibe el mundo, nutriéndonos de su conocimiento y de una perspectiva distinta de la vida. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Qué es inclusión inversa? Perdón, diputados y diputadas, le pediría al diputado Alarcón que nos explicara lo del 4º Congreso Latinoamericano, si tiene financiamiento o no. Que yo tenga idea, no hay financiamiento. ¿Mm? Sí, más Personales, particulares. Muchas gracias, diputado. Les vamos a enviar el correo electrónico del arquitecto señor Tomás Domínguez, que denuncia un boicot
de parte de la Secretaría del Patrimonio Cultural para que lo analicen y lo podamos discutir. Presidente, sobre ese punto, sí, yo recibo varios correos de él con varias denuncias. Quizás sería bueno recibirlos, porque no tengo todos los antecedentes, pero ha hecho varias denuncias al respecto en relación al estado de mantención del cementerio. Entonces quizás sería bueno, en realidad mejor analicemos el documento y a partir de ahí tomamos la decisión, pero ha mandado varios dossiers sobre la... O sea, me retiro. Sí, que le llegue a usted, lo analizamos y vemos si lo citamos o no. Lo invitamos. Y lo otro es con respecto a la compañía de teatro, también averiguamos un poco más de qué se trata, para ver si es interesante que lo acojamos como comisión. ¿Cuál sería sobre la cuenta algún comentario? Santibáñez. Ahí sí. Gracias, presidente. A través suyo, más que sobre la cuenta, quiero reconfirmar, porque se lo anuncié al expresidente, sobre por eso se lo aviso a usted, presidente, sobre la visita a Rapa Nui, que se había pensado que quedó en acta, no sé si quedó en acta para la semana distrital de mayo. No sé si el resto de los diputados había escuchado, pero yo estoy en conversaciones con el alcalde y por supuesto con don Andrés Celis, con quien vamos a hacer todo lo necesario. Quien se sume, por favor, que avise, presidente, a través suyo, si se pueden quien quiera, pretenda ir acá y... Sí, está anotado don Marcelo, supongo que usted, presidente, don Andrés... Perfecto, y usted, bueno, y el resto que me avise en caso de que tenga la disposición para la semana distrital de mayo. Muchas gracias, presidente. Diputado Alarcón. Ahí sí. Con respecto a la cuenta, es que escuché el concepto de una obra de teatro inspirada en inclusión inversa. ¿Alguien puede explicar? Me pareció, no entiendo nada, pero me pareció muy interesante. Hay un correo electrónico que se lo podemos enviar para que lo analice bien y eso es lo que dije al principio. Sí, claro, sería interesante descubrir el término completamente. Sí, gracias, presidente. La semana pasada en Santiago solicité que se oficiara la ministra, que así veo que se realizó por parte de esta comisión, respecto a una polémica que se suscita en la región de los lagos respecto al nombramiento de uno de los consejeros regionales. El ministerio en esa fecha no tenía una postura pública respecto a los cuestionamientos a este consejero, que para recordar se cuestionaba no solo que no estaba validado por sus pares, o sea, los pares no lo reconocen como un actor cultural importante de la provincia de Chiloé, pero también se vinculaba con acciones de represión en dictadura. A mitad de semana salió el ministerio a nivel regional aclarar esta situación, entregándole todo el respaldo a esta persona. Dicen, la nota textual, hay un respaldo absoluto de la Seremía de Cultura en la región de los lagos, y además se indica que los artistas están desinformados y ofenden a personas con tanta desidia, se les dice. Bueno, el día de ayer me han llegado estos documentos que también se los voy a pasar a la secretaría de esta comisión, con antecedentes que fueron entregados a la Comisión Valech el año 2010 y con testimonios del exintendente de la región de los lagos, en 1973, de la escritora Varsovia Viveros Barriga, de Julio Mayor, de Graciela Bonilla, que es de la agrupación cultural de Ancú, y el testimonio Valech del señor Sergio Hidalgo García. Este último caso, incluso está la carta de esta persona, la viuda de esta persona hizo llegar este testimonio, que es una carta donde él indica los hechos que él vivió de represión, y que gracias a esta carta donde se menciona a este consejero regional, gracias a esa carta, gracias
gracias a esos argumentos, a veces se les da la beca a Baleche. Por lo tanto, aquí se suman antecedentes que los artistas no están tan desinformados como dicen que están en la región de los lagos. Entonces, yo quisiera adjuntar estos documentos, para igual que la otra vez se la haga llegar a la ministra para que esté al tanto, porque en la región de los lagos ya tienen una mirada, parece absolutamente decidida respecto a este tema, y yo quisiera que, como el rol de la ministra, que se pudiese informar, nada más que se pudiese informar, que vea estos antecedentes, si a ella le parecen bien, si no, no, pero que estén al tanto de esta situación que ocurre hoy día en la región de los lagos. Muchas gracias. He dicho, presidente. Gracias, presidente. Mire, ayer llegaron a mi oficina varios oficios de la ministra de Cultura en respuesta a algunas de las consultas que hicimos, que yo las derivé para acá, porque me llegaron en mi comisión de presidente, seguramente porque salieron antes del cambio, no sé, no estaban hoy día para la cuenta, así me imagino que los enviaron hoy día, pero y algunos hacían cargo de algunos de estos temas, pero no sé si de ese. Pero sí quería destacar lo que ocurrió en Puerto Williams, donde la decisión fue revertir el despido del director del museo. Yo creo que hay un triunfo ahí de la sociedad civil, un triunfo de las organizaciones gremiales del Ministerio de Cultura, en Atrapap en particular, y creo modestamente que aportamos nuestra cuotita de arena, nuestra cuotita, nuestro granito de arena. Pero creo que lo que ha planteado el diputado Bernal es una constante. Entonces, recuerdo que en una de las respuestas que la ministra plantea es que manifiesta todo su interés en asistir a la comisión y que si no lo hace es porque tiene múltiples compromisos, pero por lo mismo yo creo que sería bueno invitarla para una sesión siguiente para plantearle de manera directa estos temas, porque si no pasan muchos días antes de que tengamos respuesta. Eso, presidente. ¿Se puede sonar esto? Correcto. ¿Algún comentario más sobre la cuenta? Especial. No, una pregunta. Siempre especial. A través suyo, presidente, quería hacerle la pregunta a la secretaría o a quien tenga la certeza de esto, si para la comisión que vamos a hacer en Rapa Nui pudiese reemplazar a un diputado su asesor, aunque ya tenemos el quórum para hacer comisión con los diputados que levantan la mano, pero es la pregunta porque hay algún diputado que no puede ir, pero sí podría enviar a su asesor. Esa pregunta. A la Rapa Nui, cuando vayamos a Rapa Nui, si es que alguna persona puede, o sea, si un asesor puede reemplazar al diputado que no pueda ir. Habiendo quórum, esa es la pregunta, básicamente. ¿No es necesario? No sé. Esa es la pregunta, presidente. Muchas gracias. Diputada, mire, eso no está reglamentariamente resuelto, pero mi interpretación sería que no lo puede reemplazar porque el diputado es el diputado, o sea, ni en quórum ni en votación no lo puede, pero si en la calidad de asesor no hay problema siempre y cuando, acuérdese que vimos que cada uno pagara sus costos. En calidad de observador, pues sin ninguna atribución del diputado. ¿No sobre el mismo tú? Sí. Que sí podría ser, me imagino, un compañero de bancada, que uno lo reemplace, eso no hay ningún problema. Podría ir otro diputado de la bancada a reemplazar. Preferiría que analizáramos todas las respuestas ordenadamente, porque no. Seguimos entonces con el primer invitado. Sería. Continuamos con la. El acta de la sesión. Ya. El acta de la sesión 65 queda como aprobada porque no fue objeto de observaciones. Y el acta 66 queda a disposición de los diputados y diputadas. La sesión esta tiene por objeto estudiar el proyecto de ley que establece la obligación de soterrar cableado y pudiera afectar lugares declarados monumentos históricos y la exigencia de contar con un programa de retiro y traslado de líneas y redes instaladas sobre lugares de interés patrimonial, según los boletines que están escritos aquí. ¿Es necesario que los lea? No. Ya. Se escuchará en primer lugar al señor Pedro Guerra, de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso.
Señor Guerra, su tiempo. Gracias. Ahí sí. Gracias, presidente. Por su intermedio, entonces, saludar también a la comisión. Esta exposición obedece a una solicitud que nos hizo como asesoría parlamentaria la anterior presidencia de la comisión, que tenía por objeto fundamentalmente analizar los aspectos más relevantes del proyecto de ley sobre el mismo tema que se está siguiendo en el Senado de la República. Este proyecto de ley es el boletín 9511-12. Hay varios proyectos de ley que giran sobre el mismo tema, pero nosotros elegimos este proyecto de ley específicamente porque es el que tiene un avance más sustantivo y en que, por lo tanto, la discusión parlamentaria ha sido más rica. Actualmente este proyecto, el 9511 del 2012, se encuentra en la tabla de sesiones del día de ayer. La verdad es que no sé si se habrá votado, estaba en el lugar 6º de la tabla de sesiones de la sala del día de ayer. No estoy seguro si se votó o no. Y fue no se ha votado todavía entonces, y fue ya informado por la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado el día 19 de marzo del 2019. No sé si tienen ustedes a mano el informe, pero yo se lo puedo hacer llegar después para que tengan en el fondo los antecedentes de la discusión. Es el último informe es el del 19 de marzo del año 2019. Este proyecto se originó el año 2014 por moción de varios diputados en la Cámara de Diputados, es decir, en su segundo trámite constitucional. Y tiene un texto, en el análisis del texto, es un proyecto de artículo único que lo que hace es introducir una modificación a la Ley General de Telecomunicaciones, la 18.168, que intercala en el artículo 18 varios incisos, son 5 incisos. El texto del proyecto es bastante largo, yo se los puse acá en las diapositivas, pero lo tengo también en papel, impreso. ¿Sí? Si quieren, si lo quiere distribuir, por favor, diputado, entre los colegas. Solamente van a tener en su poder el proyecto de ley final, en el fondo, es decir, como salió de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, que no es igual, obviamente, a como entró el año 2014 a la Cámara de Diputados. Básicamente introduce estos 3 artículos que los van a tener a la vista, así que me voy a saltar las diapositivas para que ustedes tengan a la vista el texto. Son incisos bastante largos. Quizá la técnica legislativa acá podría haber desmenuzado un poco más la normativa, pero bueno, es como viene. Así que me voy a ir a los comentarios que me merece este proyecto y las características principales, que fue lo que nos solicitó la presidencia anterior. Aspectos clave de este proyecto de ley. Solo aborda, primero que nada, el problema de los cableados en las empresas de telecomunicaciones, es decir, no se refiere al problema eléctrico. No se refiere especialmente tampoco a categorías específicas de bienes protegidos. Yo voy a hacer una apreciación sobre eso más adelante, al final de esta presentación. Señala que los elementos cables y un largo etcétera, y les pongo un largo etcétera ahí porque de verdad es un largo etcétera, o sea, son muchas cosas las que pueden estar colgadas de un poste, por así decirlo en términos coloquiales, en caso que hayan dejado de ser utilizados para los fines o servicios autorizados, van a ser calificados como desechos. Me interesa que se queden con esta idea de que van a ser calificados como desechos porque a eso me voy a referir más adelante. Y deberán ser retirados por la empresa a su costa. Y el plazo de retiro no podrá ser superior a 5 meses desde la calificación como desecho. Estos son los aspectos. Se establecen además, sanciones, que son multas de beneficio fiscal en el caso de que no se haga el retiro dentro de plazo. Estas multas son lo alto o lo bajo de las multas lo pueden juzgar ustedes. Van de 100 a 1000 UTM, es decir, de 4,8 millones de pesos a 48 millones de pesos. Y en caso de que las empresas no procedan al retiro, las municipalidades pueden hacerlo a costa de las compañías de telecomunicaciones. Plazo de retiro, como decía, no podrá ser superior a 5 meses desde la calificación como desecho. Esta ley, este proyecto de ley es un proyecto de artículo único, pero que tiene un quórum constitucional especial porque introduce una modificación a la ley de juzgado de policía local, porque les asigna a los juzgados de policía local un rol en la fiscalización y el cobro de las multas que aparecen acá. Es decir, cuando uno va a querer forzar a una empresa a practicar, ¿no es cierto?, el retiro de los cables, va a tener que hacerlo a través del juzgado de policía local. Por eso una norma de quórum tiene una norma de quórum especial. ¿Qué problemas conceptuales entendemos, y esto puede llevar también a la discusión del proyecto de ley en esta sede,
¿Qué problemas conceptuales y de categorías conceptuales presenta el proyecto? Yo he notado, un paréntesis, pero en muchos proyectos de ley que nos toca revisar a nosotros hay problemas hay problemas de categorías conceptuales, es decir, las categorías jurídicas o teóricas, ¿cierto? No están bien amarradas en los proyectos en general y en este proyecto en especial. Por lo tanto, eso produce problemas, tensiones de que no se entiende un poco bien a qué se quiere referir. ¿Qué problema específico tiene este proyecto de ley del que se está siguiendo en el Senado? Es el problema de los... Perdón, más cerca del micrófono. ¿Qué problema específico tiene? Es el marco normativo, ¿no es cierto? Cuando habla de residuos, ¿no es cierto? Cuando la ley habla, cuando el proyecto de ley habla de desechos, y por eso les dije antes que quería que retuvieran un poco esa idea, desechos, lo que en realidad debería querer decir es residuos. La distinción entre desecho y residuo no es menor, porque cuando uno habla de residuos, le va a ser aplicable a el problema todo un régimen legal que es el que está contenido en la ley 20.920 de 2016. La ley 20.920 de 2016 es la que establece un marco para la gestión de residuos y lo que se conoce como el régimen REP, es decir, la responsabilidad extendida del productor. Este proyecto de ley se refiere a los desechos y no a los residuos. Vamos a pensar, creo que imaginen que, porque ahí está la solución un poco al problema, imaginen que el proyecto de ley se hubiera referido al problema de los residuos. Esto le hace aplicable todo el régimen REP al que me voy a referir a continuación. El artículo 3º, número 25 de la ley 20.920 dice que las sustancias o objetos que su generador desecha o tiene intención u obligación de desechar de acuerdo a la normativa vigente son los residuos, ¿vale? Este es un concepto, ¿no es cierto?, que está acá. Sustancia o objeto que su generador desecha o tiene la intención u obligación de desechar de acuerdo a la normativa vigente. Caben acá los cables de telecomunicaciones. Y a continuación, en el artículo 3º, número 20, define los productos prioritarios. Sustancias o objetos que una vez transformados en residuos, por su volumen, peligrosidad o presencia de recursos aprovechables, quedan sujetos a las obligaciones de responsabilidad extendida del productor que establece la ley. Estos dos conceptos, entonces, quiero explicarlo, en el fondo, la idea que está detrás de esto y cómo les puede ayudar, en el fondo, a resolver acá un problema sobre los cableríos de telecomunicaciones. Si declaramos, esta es la lógica, si declaramos los cables como de telecomunicaciones como residuos, podríamos entender que a su vez son productos prioritarios. Esa es la lógica que quiero señalar. Y por lo tanto les podríamos ser aplicables el régimen REP. Régimen REP que está regulado en la ley 20.920. ¿Y qué es la REP? Se preguntarán ustedes. Responsabilidad extendida del productor. No me voy a extender mucho en este punto porque es un marco legal bastante complejo, pero en principio podría contarles que, podemos explorar esta cuestión más adelante, pero consiste en un régimen de gestión de residuos que está contemplado en los artículos 9 y siguientes, el título 3º de la ley 20.920, y que se va a aplicar a categorías de productos prioritarios que están definidas en decretos supremos. Es decir, acá hay todo un régimen de responsabilidad respecto de ciertos productos que son declarados como productos prioritarios por decreto supremo y que se podría aplicar al tema de la cablería de telecomunicaciones y que permite, en definitiva, que sean las empresas productoras las que se hagan cargo del problema a través de todo un proceso, ¿no es cierto?, que conduce en el fondo al reciclaje o al aprovechamiento de estos recursos. Yo los invito a revisar este articulado como les decía, no me voy a referir específicamente a la responsabilidad extendida del productor como régimen de responsabilidad, pero me parece que es una solución interesante que se puede aplicar acá. ¿Qué pasa en ese sentido con los cables de telecomunicación y cómo quedan en esto? En principio, como dice la ley, se requeriría de un decreto supremo que declarara esta cablería como producto prioritario y por lo tanto le hiciera aplicable el régimen de responsabilidad extendida del productor. La Contraloría General de la República, en un dictamen cuyo número está ahí, que es de enero de este año, bastante nuevo, dictaminó, y esto lo hizo a solicitud de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que, bueno, los voy a poner el texto en lo importante,
que si bien los cables aéreos constituyen residuos al tenor de lo establecido en la aludida ley 20.920, tienen que someterse a sus disposiciones y por lo tanto se requiere que el gobierno, ¿no es cierto?, el Ejecutivo, declare, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama esta cablería, estos productos como productos prioritarios. Se requiere, por lo tanto, una actividad administrativa acá, se requiere de un decreto supremo, ¿vale? Eso, los comentarios respecto del proyecto, como ustedes lo tienen en el texto, el proyecto de ley en el Senado, como salió de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, creo que tiene el problema de que al hablar de desechos no permite que el régimen REP sea aplicable. Al usar la palabra residuos, ¿no es cierto?, sí trae en el fondo ese régimen de responsabilidad y lo hace aplicable al problema de los cables. Pero, ya que eso es un problema que no se solucionó o una solución que no se aplicó en el Senado, quizás sí esta es, creo, puede ser, no sé, la instancia legislativa y política, ¿no es cierto?, para hacer aplicable esa solución. Brevemente voy a hacer un par de comentarios al proyecto de ley, ya no al proyecto del Senado, sino que al proyecto de ley que ustedes están discutiendo en esta ocasión, que creo que sugiero dos sugerencias muy respetuosas, por supuesto. La iniciativa política es de la comisión, pero incorporar la categoría de residuos de manera de facultar a la autoridad que corresponde para que estos cables en desuso sean declarados como residuos y por lo tanto se les haga aplicable el régimen de responsabilidad extendida. Y lo otro, que no tiene nada que ver con lo anterior, pero también quisiera hacer el punto, es las categorías de protección a las que se refiere el proyecto. Esto es lo que les decía al principio. A veces las categorías no están bien establecidas. Acá hay una redacción, creo, que no acoge la totalidad de categorías de protección que contempla tanto la Ley de Monumentos Nacionales como la Ley General la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. ¿En qué sentido? Esta es la redacción original que tienen ustedes según el último comparado que revisé ayer, y esta es la redacción que yo propondría al artículo. Esta es la original. No sé si se ve muy bien, pero no mucho, pero ¿a qué se extiende? Le voy a hacer llegar la presentación después con la información, pero ¿a qué sugeriría extender la protección? El proyecto de ley se refiere únicamente a los monumentos históricos y voy a leerlo textual, bienes nacionales de uso público ubicados en poblaciones o lugares donde existieran ruinas arqueológicas o ruinas y edificios declarados monumentos históricos. A lo que voy yo es que hay más categorías de protección en la ley que solamente los monumentos históricos y las ruinas arqueológicas. La redacción que les propongo contempla esas otras categorías de protección y habla de, voy a leer el texto completo, sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, en las empresas que mantengan redes, líneas y elementos técnicos de transporte y distribución de energía eléctrica y telecomunicaciones, el proyecto se refiere a ambas, que atraviesen por aire bienes nacionales de uso público que enfrenten o rodeen, ese es un cambio en la redacción, bienes muebles o inmuebles aledaños a monumentos nacionales, monumentos históricos, monumentos públicos, arqueológicos y o zonas típicas pintorescas, de acuerdo a esta ley, es decir, a la Ley de Monumentos Nacionales, que es la que se está reformando acá, así como edificios y zonas de conservación histórica declarados como tales de acuerdo al artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Recuerden ustedes también que en la Ley General de Urbanismo y Construcciones hay categorías de protección, que son las zonas típicas y las zonas de conservación histórica, que no están contempladas en este proyecto, de forma tal de que, en mi humilde opinión, podría ampliarse el proyecto en el fondo de la zona de protección, ¿cierto? Una zona macro de protección en que todas las categorías de protección patrimonial pudieran estar consideradas en el proyecto. Les voy a hacer llegar a través de la Secretaría después la presentación, donde pueden también sacar la información, pero esas son las propuestas y los comentarios que nosotros tenemos como asesoría parlamentaria del proyecto. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted. No sé si quieren hacer preguntas inmediatamente. Por favor, diputado. Por su intermedio, señor presidente, me parece un acierto soberano y apasionante. Estos conceptos y estas indicaciones que nos hacen, lo que
me recuerda que la vez anterior felicitamos a los participantes nuestros y quiero hacer extensiva la felicitación también a la biblioteca, que siempre nos trae información relevante, como en este caso. Tanto así que cuando yo sea grande voy a ser bibliotecario. Gracias, señor presidente. No. Más estricto que... Sí, Ya. porque si no, Yo que pensé que los músicos eran más... por favor. Ya. Confírase la materia. Pues censurémoslo. No, ya. Presidente, mire, me parece súper bien el aporte que hace la biblioteca, como siempre, en particular Pedro. Ahora, yo tengo la impresión de que lo mejor sería abordar el análisis de estas propuestas y sobre la base de ir discutiendo en particular. Yo entendía que estábamos convocados para eso. Porque... ¿no estamos convocados para otra cosa? Ah, bueno, entonces retiro lo dicho. Siguiendo la discusión del proyecto, nosotros habíamos, bajo la presidencia del... Y los dos tenemos no más bullying. Exacto. No. No hay bullying aquí. Siguiendo con la discusión del proyecto, habíamos, bajo la presidencia del presidente Díaz, habíamos visto una comisión técnica de la que el señor Juan Peña es como el vocero nuestro. Así que esperamos que nos dé las conclusiones, los comentarios, tan brillantemente como lo hizo el abogado de la biblioteca. Gracias, presidente. Saludar a todos los señores y señoritas, diputados y diputadas. Efectivamente, por encargo del presidente anterior, se requirió la conformación de una mesa que se encargara de revisar ambos proyectos de ley que hoy día se encuentran refundidos y encontrar respuesta a través de indicaciones que ya fueron presentadas en su ocasión para efectivamente solucionar la serie de dudas que se han arrojado respecto a estos dos proyectos que tienen por objeto el retiro y el soterrado de los cables en sitios de interés patrimonial. Esta mesa se conformó y concluyó el día jueves 28 de marzo de 2019. A dicha mesa asistió Patricio Cáceres. Patricio Cáceres fue el expositor que vino de parte de la Municipalidad de Valparaíso y nos planteó la serie de mejoras que podrían ser incluidas en los proyectos de ley en aras de un mejor resultado legislativo. A raíz de lo anterior, junto con el resto de asesores que asistieron, nos abocamos a la tarea de transformar todas estas inquietudes, todas estas propuestas, precisamente en indicaciones. Dichas indicaciones fueron presentadas en la sesión siguiente, porque la reunión fue realizada, digamos, en el periodo de la semana distrital. Las indicaciones fueron presentadas en la primera semana legislativa subsiguiente a esta reunión. Y por encargo del actual presidente, él me solicitó que yo les pudiera explicar cada una de las indicaciones, no obstante que cuando fueron presentadas de manera particular, digamos, les fui explicando el tenor de cada una. Pero en atención a que es bueno que esto quede, digamos, en la historia de la ley, accedí a aquello y me voy a dedicar a lo anterior. Bueno, en primer lugar, ambos proyectos de ley fueron refundidos, de manera que para que pudieran concordar plenamente era necesario, en primer lugar, realizar una modificación al boletín 10.008. ¿Sí? Explica la secretaria que está en el comparado las indicaciones para que vaya haciendo y la tiene cada uno de los diputados. Efectivamente, contamos con la presencia y con la asistencia de la Secretaría de la Comisión, de manera que todas están incorporadas en el comparado que cada uno de ustedes tiene a disposición, de manera que pueden ir siguiéndolo a medida que yo lo voy explicando. Bueno, retomando, señalaba que
En primer lugar, lo que saltó a la vista era la necesidad de reformar el primero de los proyectos de ley, que consta de un artículo único. Dicho artículo único modifica el artículo 29 bis de la ley 17.288, y acá yo me quiero detener un poco porque es necesario hacer una observación que, si bien ya se ha hecho, es necesario reiterarla. Los proyectos de ley tienen por objeto el retiro y soterrado de cables en sitios de interés patrimonial. A diferencia de los demás proyectos sobre retiro y soterramiento, que tienen un alcance general, este tiene un alcance particular, solamente a aquellos que tienen interés patrimonial. Por eso es que efectivamente este proyecto recayó acá y no en otra comisión que fuera, digamos, más atingente. En relación a lo anterior, la propuesta de modificación que se concordó es la siguiente. Se reemplaza el artículo único del proyecto original por el siguiente, que tiene el siguiente tenor. Artículo 29 bis. Hecha la declaración que señala el artículo anterior, las empresas responsables de la instalación y mantenimiento de redes, líneas y elementos técnicos de transporte y distribución de energía eléctrica y de servicios de telecomunicaciones deberán cumplir especialmente con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley General de Servicios Eléctricos y 18 de la Ley 18.168 General de Telecomunicaciones. Pedro nos señaló que una de las deficiencias que tenían los proyectos, y en particular el proyecto que él expuso, es que no se hace cargo del tendido eléctrico, sino solamente de las redes de telecomunicaciones. Nuestro proyecto de ley, que insisto, tiene un alcance particular al interés patrimonial, se hace cargo tanto del tendido eléctrico como de los elementos, digamos, de telecomunicaciones, ¿ya? Esa es la primera modificación que nosotros hacemos. Luego, las siguientes modificaciones, que queda como artículo segundo, ¿cierto? Lo que leí anteriormente queda como artículo primero. El artículo segundo agrega unos nuevos incisos, sexto y séptimo al artículo 55 de la Ley General de Servicios Eléctricos. ¿Por qué se hizo esta modificación a este cuerpo legal y a este artículo en particular durante la elaboración del proyecto de ley? Porque el artículo 55 lo que autoriza es que el tendido eléctrico atraviese bienes nacionales de uso público. Efectivamente, los sitios de interés patrimonial, los monumentos históricos, están ubicados adyacentemente a bienes nacionales de uso público, están cercanos a las calles, al menos los inmuebles. Entonces era necesario que la modificación al tendido eléctrico fuera en ese contexto. Respecto de la propuesta original, la modificación que se hizo fueron dos. En primer lugar, dice relación con que la elaboración de los programas y la ejecución de los mismos tiene que siempre originarse dentro de los plazos establecidos en el proyecto original, que, reitero, para la elaboración son 2 años y para la ejecución de los mismos son otros 2 años. La expresión dentro de, que habitualmente se ocupa en la legislación, tiene por objeto establecer el plazo dentro del cual perentoriamente tienen que realizarse tanto una cosa como la otra, tanto la elaboración de los programas como la ejecución de los mismos. De manera que la modificación hecha es justamente para que no existan vacíos en el articulado que pudieran poner en cuestionamiento a partir de cuándo se tiene que elaborar o hasta cuándo se tiene tiempo para elaborar, y bien desde cuándo y hasta cuándo se tiene tiempo para ejecutarlo, ¿ya? La otra modificación que se hace a este artículo, que se replica para lo señalado en la Ley General de Telecomunicaciones, por lo que no me referiré a ese cuerpo legal, es qué ocurre si dentro del proceso de elaboración de los programas la autoridad competente pudiera efectivamente tener reparos a los programas que presenten las empresas de telecomunicaciones y las empresas de distribución eléctrica. Bueno, ahí lo que nosotros señalamos, y por recomendación de Patricio Cáceres, fue que las empresas tuvieran un plazo
perentorio también para subsanar las posibles observaciones que se le hagan por parte de la autoridad competente a los programas que se presenten, ¿ya? Esa es la modificación que se le hace tanto al artículo primero, al artículo segundo, ya que están refundidos ambos proyectos, como al artículo tercero. El artículo tercero que tienen a disposición en sus comparados replica la regla de la cual me he expresado a la Ley General de Telecomunicaciones, ¿ya? Porque recordemos que nuestros proyectos se hacen cargo tanto del tendido eléctrico como de los de servicios de telecomunicaciones. A continuación, el artículo cuarto, y sigo con las modificaciones planteadas, se hace cargo del siguiente tema. Durante la exposición de Patricio Cáceres, se surgió la pregunta por parte del diputado Rey de, bueno, ¿quién se hace cargo de la identificación de los cables, tanto del servicio eléctrico como de los servicios de telecomunicaciones? Y el artículo cuarto, propuesto por la mesa técnica, que que está incorporada en el comparado, a través de una indicación, tiene por objeto efectivamente hacerse cargo de lo anterior, ¿ya? La primera parte de la indicación propuesta por la mesa ya fue presentada la indicación. Lo destacado, con posterioridad esto es un paréntesis, con posterioridad a la mesa yo me encargué de enviarle a todos los asesores un cuadro comparado donde, digamos, sigue explicando todo lo que ya estoy señalando anteriormente. Incluso más, la Secretaría tuvo la deferencia de incluirlo en uno de los comparados, ¿ya? Lo cual agradezco bastante, ¿ya? Lo destacado tiene por objeto subsanar la inquietud surgida durante el debate parlamentario en torno a quién se hace cargo, ¿ya? Patricio Cáceres nos señaló de que efectivamente hoy es posible identificar, primero, quiénes son los dueños y a continuación, en caso de que fuera dificultosa la identificación, los encargados serán los dueños de los postes. Así, en definitiva, queda graficado en la indicación, ¿ya? De manera que así se subsana aquella duda que quedó. Luego, el artículo quinto propuesto y que fue efectivamente incorporado como indicación es del siguiente tenor. En caso de incumplimiento de las obligaciones señaladas en los artículos anteriores, es decir, la elaboración de los programas, la ejecución de los mismos, la identificación de los cables, ¿ya? La autoridad correspondiente podrá aplicar como sanción a las empresas la prohibición de instalación de nuevas redes, líneas y elementos de transporte y distribución de energía eléctrica y telecomunicaciones. Se sugirió el establecimiento de esta sanción porque aquellas que son de aspecto pecuniario, debido a que la iniciativa de los señores y señoras diputados y diputadas es acotada y no puede, digamos, tener por objeto aquello que tenga relación con cuestiones presupuestarias, no podíamos establecer aquella indicación. Por lo tanto, la prohibición de nuevas instalaciones estimamos que fue una sanción sensata, ¿ya? A continuación, el artículo sexto propuesto tiene por objeto establecer con claridad qué se entiende por retiro y por soterrado, ¿ya? La propuesta que está a disposición en los comparados fue elaborada por el experto Patricio Cáceres, de manera que no es una redacción antojadiza, sino que está efectivamente pensada de acuerdo a lo que la normativa técnica señala. Se las leo. Se entenderá por retiro de redes, líneas y elementos de transporte y distribución de energía eléctrica y de telecomunicaciones en desuso el desprendimiento, desconexión de los postes y el vano consecutivo en ambas direcciones. Con vano se refiere al espacio que existe entre los cables. Y la inmediata disposición de los mismos en lugares autorizados. Se entenderá por soterramiento la instalación de redes, líneas y elementos de transporte y distribución de energía eléctrica y de telecomunicaciones en espacios subterráneos que, de acuerdo a la normativa técnica vigente, otorguen plenas garantías de seguridad para las personas y de buen funcionamiento de servicio y transporte de distribución de energía eléctrica y telecomunicaciones. A continuación, y antes de referirme al artículo transitorio que originalmente se propone, lo que
hoy en la mañana se incorporó como indicación, fue tanto por requerimiento de, en particular, del diputado Marcelo Díaz, como del presidente don Amaro Labra, fue, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo del financiamiento de estos programas de retiro y soterramiento? Entonces, durante la discusión parlamentaria de semanas anteriores, se llegó a un consenso bastante generalizado. Efectivamente, el retiro y soterrado va a beneficiar particularmente a los espacios donde estén los monumentos históricos, pero en un nivel más general, esto va a tener un impacto para toda la ciudadanía. Efectivamente, es bonito pasearse por espacios donde no hay cables, donde no hay efectivamente desechos, donde no hay residuos, perdón, ya que efectivamente se nos sugiere, digamos, la incorporación de ese concepto, porque aquello efectivamente le da un valor agregado a los sitios de interés patrimonial. En relación a lo anterior, para hacerse cargo del financiamiento, la propuesta que fue incorporada hoy en la mañana tiene por objeto, en primer lugar, hacer responsables a las empresas, es decir, que sea de su cargo hacerse el retiro, que en razón de lo anterior no pueda traspasarse a los clientes el costo a través de las tarifas, para que en definitiva no ocurra lo que está pasando hoy con el problema de los medidores eléctricos. Y a continuación, porque efectivamente entendemos que es dificultoso, con la indicación que se propone, que fue presentada hoy y que espero que puedan tener a su disposición, lo que se propone es que las empresas puedan realizar estos programas y la ejecución de los mismos a través de dos vías alternativas. A través del Fondo de Infraestructura, que es una empresa creada que tiene por objeto el financiamiento de obras públicas, o bien a través de la ley de concesiones. Ahora, atendido el hecho de que los parlamentarios efectivamente tienen acotados temas que son de su propia iniciativa, y que esto bien pudiera generar dudas en cuanto a su admisibilidad, nosotros lo que establecemos es siempre en clave facultativa, es decir, las empresas podrán acogerse para la ejecución de los mismos a estas dos vías, de manera que efectivamente se puedan llevar a cabo. Dicho esto, me referiré a los artículos transitorios que se proponen por parte de la mesa técnica. En primer lugar, se establecen dos artículos transitorios. La primera de las propuestas contenía un artículo transitorio del siguiente tenor: el soterrado del cableado aéreo dispuesto en el artículo primero deberá ejecutarse en un plazo no superior a 3 años, contados desde la publicación de la ley en el Diario Oficial. ¿Ya? Esta disposición viene en el boletín 10.881. En atención a que ambos proyectos fueron refundidos, se halló la necesidad de reemplazar este artículo primero transitorio por la disposición que está en vuestros comparados, que se las leo. La autoridad competente establecerá los lineamientos generales para los programas de retiro y soterramiento mencionados en la presente ley, los cuales deberán ser considerados por las empresas. Estos lineamientos generales estarán establecidos en un reglamento hecho por la autoridad competente, que será dictado en el plazo de 6 meses desde la publicación de la presente ley. ¿Por qué el tenor de esta propuesta? Porque estimamos necesario que las empresas tuvieran una suerte de plan piloto que viniera de parte de la autoridad, para que pudieran efectivamente decir: sí, nuestro programa se ajusta a lo señalado por la autoridad, puede ser mejor efectivamente, pero al menos tiene que cumplir estos requisitos. Pedro señaló que efectivamente para fortalecer la propuesta se necesitaba la actividad administrativa que catalogara al cableado eléctrico y de telecomunicaciones como de residuos, de manera que, al menos, esta es una opinión personal, dentro del articulado transitorio pudiera haberse incorporado esta actividad administrativa de catalogar a los cables que estuvieran en desuso como efectivamente residuos. Se pudiera
de todas maneras mejorar la redacción de manera que aquello efectivamente quedara incorporado. Y a continuación, el artículo segundo transitorio que se propone dice relación con la entrada en vigencia de la presente ley, que es del siguiente tenor: las empresas estarán obligadas a cumplir lo señalado en la presente ley a partir de la dictación a que hace mención el artículo anterior, ¿ya? Todo esto que está incorporado en sus comparados, más los comentarios que se han hecho, efectivamente fueron compartidos con todos y cada uno de los asesores. A mí solamente me corresponde la noble misión de ser un poco vocero de aquella mesa y recojo efectivamente las inquietudes que todos y cada uno de los asesores, de los señores parlamentarios y señorita parlamentaria, y señora parlamentaria también, nos hicieron llegar, de manera que todas las propuestas y que efectivamente ya están incorporadas como indicaciones tienen por objeto mejorar y fortalecer ambos proyectos. Eso es todo cuanto puedo informar, señor presidente. Yo quisiera pedirle que su opinión acerca de lo que planteó el señor Guerra con respecto a ampliar el tamaño de lo que estamos discutiendo, porque estamos fijados en los bienes inmuebles, ¿cierto? Lo que él plantea amplía hacia los sitios, a los barrios, y lo que nos complica también en el tamaño, y fue una discusión que ya tuvimos. ¿Se quería saber su opinión sobre eso? Bueno. Perdón, presidente, que me parece más fácil, como es la lógica de la... Claro, escuchar todo, así puedo responderle a todo. El diputado Alarcón. ¿No? ¿Tú no habías pedido la palabra? Ah, Marisela, se me fue el foco. Ya. Simplemente quería agradecer la exposición y agradecerle a cada uno de los asesores que contribuyeron en este trabajo que simplifica mucho el entendimiento para nosotros que generalmente no somos expertos en el tema, y eso agradecerlo y hacerlo presente en la mesa a través suyo, presidente. Muchas gracias. Aquí están. Sí. No, adelante, diputado. Gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer la exposición. Yo tengo un par de dudas legales. Primero, todos sabemos que soterrar más o menos una cuadra cuesta unos 250 millones de pesos APP. ¿Cómo yo legalmente puedo obligar a una empresa que ya extendió su cable con las reglas del juego desde en ese momento, con una ley posterior a que tenga que soterrar? Eso legalmente o constitucionalmente, diría yo, ¿se puede? Esa es la primera duda que yo tengo. Y lo segundo, si es que en definitiva yo, por ser un sector patrimonial o zona típica, zona histórica, etcétera, obligo a la empresa para que lo haga y no le traspase ese costo al consumidor, bajo esa misma figura también podría hacer lo mismo cuando lo hiciera en zonas que no fueran históricas, es decir, en cuanto a que no se lo traspasara también al consumidor. Esas son las dos preguntas que tengo. Gracias. Ahí sí. Bueno, en cuanto a la observación hecha por Pedro, en cuanto a la ampliación de los términos utilizados, esta es una opinión personal. Efectivamente, me parece saludable siempre y cuando se mantenga en los términos establecidos en el proyecto. Porque, y vuelvo a reiterar, el retiro y soterrado de cables está pensado para sitios de interés patrimonial, no para no de alcance general, ¿ya? Es un aspecto acotado. De manera que si la observación hecha por Pedro
va en aquella línea, efectivamente, y digamos con la venia de todos ustedes, se puede trabajar en una propuesta que mejore de alguna manera la redacción. Y a continuación, para responder a la pregunta del diputado Celis, si es que legalmente se puede, efectivamente, imponer obligaciones a las empresas, legalmente se puede. De hecho, aquello que nosotros estamos haciendo, aquello que ustedes están haciendo, lo que están haciendo en este momento, efectivamente es eso. Están ejerciendo la facultad que constitucionalmente tienen de legislar. Y la ley manda, prohíbe y permite. De manera que, estableciendo mandatos legales, es decir, obligaciones legales, efectivamente se puede. ¿Ya? A continuación, usted hizo la consulta en torno a poder ampliar esto a zonas no históricas. Desafortunadamente yo no puedo responderle a aquello en el sentido de que solamente puedo referirme a este proyecto que tiene un alcance particular, que es de sitios de interés patrimonial. Si con posterioridad se quisiera, por ejemplo, impulsar a nivel general, como efectivamente se está haciendo con otros proyectos de ley, bueno, aquello es absolutamente legítimo, pero al menos nosotros nos podemos hacer cargo única y exclusivamente de aquellos proyectos de ley que tengan por objeto el interés cultural o que tengan un aspecto cultural de fondo. Por ello es que el proyecto fue hecho siempre en clave de interés patrimonial, para que efectivamente recayera en esta comisión. Que pudiera ampliarse, efectivamente se puede, tal como se observó acá en el proyecto analizado por la biblioteca, como en otros proyectos de similares características. Cuando se me encargó por parte del diputado Marcelo Díaz el estudio de esta iniciativa legislativa, se tuvo en consideración todos los proyectos de retiro y soterrado que estaban, digamos, en discusión. Y efectivamente, cuando se estaba preparando la propuesta, siempre se me dijo que se hiciera en clave cultural, en clave patrimonial, perdón, para que efectivamente se pudiera discutir acá. Y reitero, para poder terminar, si se quiere hacer de un alcance general, sí, efectivamente se puede, pero eso ya no sería de resorte de esta comisión, atendido los contenidos que la misma vez. Eso. El diputado Rey me había pedido El diputado Rey me había pedido la palabra. Sí. No hay problema. Redundancia, porque también quería recibir la opinión de don Pedro con respecto a la misma pregunta. Gracias, presidente. En general, lo que se está planteando acá es que la mayor parte de estos fondos, por una parte, se invierte por parte del Estado, cuando se habla de fondos externos, y la otra es recuperar esos fondos vía concesión, que probablemente el Estado también va a colocar los recursos. Entonces, si estamos viendo que finalmente es el Estado el que invierte, ¿por qué no generamos un incentivo? Pero acá esto ya es de exclusiva responsabilidad y resorte del Ejecutivo, y acá nuestro subsecretario podría a lo mejor plantear y contactarse con Hacienda y ver la posibilidad de cómo pueden hacerlo. El siguiente incentivo que yo creo que puede ser mucho más rápido y efectivo, que es el que el Estado pueda generar una especie de ley similar a la ley de donaciones culturales, donde en definitiva, en base al impuesto, las empresas trabajan y pueden recuperar parte de la inversión o gran parte de la inversión bajo ese sentido. Como esta es una zona patrimonial, tiene que ver con un tema cultural, a lo mejor se podría extender esta ley de donaciones culturales a esta parte, y así, no solamente la empresa eléctrica, sino que todas las otras empresas que son parte del sistema a lo mejor se podrían adosar y sería un incentivo mayor para generar estas inversiones. Eso, presidente. Sí, gracias. Yo entiendo el punto del diputado Rey, entiendo el trasfondo que tiene, pero no lo voy a compartir en este caso porque de lo que estamos hablando es del retiro de desechos provocados por las empresas, y efectivamente la ley REP establece una cierta responsabilidad de el que genera esos residuos. No hay una contribución cultural, es limpiar lo que ensuciaste, y el principio en materia ambiental es el que contamina paga.
Pero nosotros presentamos una indicación que se hace cargo un poquito de lo que hablamos la semana pasada con algunos de los subsecretarios, y es que hay mecanismos que permiten financiar, que es el Fondo de Infraestructura y la Ley de Concesiones. Y la presentamos para el que quiera suscribirlo, que la Directora General de Obras Públicas dijo que estaban disponibles a hacer esos estudios, así que es una vía para aquello. Yo entiendo que no vamos a alcanzar a votar, así que no voy a entrar al detalle de los proyectos, pero quizás proponer una cosa, porque como hay solo un punto donde hay no una diferencia, pero hay dos opiniones, que es hasta dónde se puede extender el ámbito de competencia de este proyecto versus la versión original. Le podemos pedir a la biblioteca con los asesores que vea qué es lo que nos permite la idea matriz del proyecto, porque eso es lo que no, como bien dijo Juan, la razón por la que le presentamos en torno a bienes, si no estaría este proyecto en telecomunicaciones, no acá. Pero tenemos de aquí a la sesión que se cite para votar espacio para hacer ese ajuste. Y tenemos que además resolver el problema de los lunes. Sí, no, a tiempo todavía. Me espera un poquito, diputado. Lo que tenemos que resolver es la propuesta de indicación que hizo el don Pedro. ¿Usted quería referirse? ¿Me había pedido la palabra? No, brevemente del diputado Celis, que es una observación. A ver, hay toda una corriente de pensamiento que es el análisis económico del derecho, ¿no es cierto? ¿Qué efectos económicos tiene la normativa? Y vaya que es importante eso cuando estamos hablando de un mercado regulado como son las eléctricas. Estoy pensando solamente en el caso de la eléctrica, no en las telecomunicaciones. Recuerden ustedes que el mercado eléctrico es un mercado regulado. Por lo tanto, no me voy a meter en esto porque no lo domino bien, pero la tarifa eléctrica es una tarifa que está regulada, de forma tal de que impedir que el costo del soterramiento caiga finalmente en el usuario es una posibilidad, creo que es una posibilidad real, porque hay un tope en el fondo al kilowatt hora, no sé, que se le cobra al usuario final del mercado eléctrico. Pero evidentemente tiene efectos económicos. No se puede desconocer que cualquier regulación que le imponga un costo, ¿cierto? Por alguna parte, ¿no es cierto?, ese costo va a aparecer en el fondo. Porque aumenta su patrimonio. Claro, presidente. Es que nos demos el tiempo para poder analizar esto Muchas gracias. Repito, no, entonces con el micrófono prendido. Que nos demos el tiempo para analizar la propuesta que hace el don Pedro Guerra, que está aquí en presa, en la mesa técnica. Nos preparemos para votar el próximo miércoles, porque ya tenemos todos los antecedentes, votamos en general, estamos dispuestos ya a votar en particular. Respecto al tema, adelante. Sí, hay un tema que me preocupa, que es el tema de los tiempos que está colocando el proyecto. Y como son sitios patrimoniales, la verdad que hay que pedir muchos permisos para poder hacer un hoyo en algún lugar. Si yo voy a abrir un canal, ¿no es cierto?, para meterlo, soterrarlo, es complicado. O sea, por lo tanto, yo creo que habría que manejar los tiempos, porque no es tan fácil. En segunda instancia, la multa, según el informe acá, sería hasta 1000 UTM. Y resulta que a lo mejor yo como empresa podría pagar la multa y no hago el trabajo. Porque me conviene más no hacer el soterramiento hacia ese lugar, que está supuestamente alejado de la comunidad, y efectivamente pago 45 millones y me ahorro 250 millones. Bueno, entonces, ¿eso puede ser producto de una indicación? Si se puede hacer esta figura de pedir obligar a las empresas a hacer esto. Efectivamente, yo recuerdo palabras de Chávez, presidente de Venezuela, que llegó a algunos lugares de empresas X y les dijo: expropiese. Entonces hoy día podemos hacer todas las figuras, si la gente tiene los votos lo puede hacer, pero tengamos cuidado con lo que está pasando en nuestros países. ¿Es producto de la discusión que podemos tener cuando vayamos a votar o de indicaciones que usted puede generar, diputado Bartolo? Presidente. Ya. Sí. Ahora sí, muchas gracias. Presidente, yo me comprometo y comprometo también a los asesores a trabajar junto a la biblioteca
la propuesta de, digamos, mejoramiento. Ahora, aquello implica que necesariamente se deba modificar tanto el artículo 2 como el artículo 3, en el sentido de tratar de hacer calzar aquello. Quiero dejarlo de manifiesto para que efectivamente todos tengan pleno conocimiento de lo mismo. Y en relación a, un poquito para responder la duda del diputado Valtolú, el proyecto, o al menos como se plantea, no establece como sanción la multa, sino una prohibición de nuevos cables. Entonces, esa es la sanción. La nuestra no es pecuniaria. Eso. La secretaria. Quiero hacer una prevención, hay que estar acorde a la idea matriz, porque la idea matriz del proyecto que presentó el diputado Díaz es solo los monumentos declarados históricos. El otro proyecto habla de monumentos nacionales, entonces hay que hacerlo, no se puede exceder, no es ampliarlo a todo, pues si no podríamos caer en una inconstitucionalidad. Estamos claros entonces en el método, en cómo vamos a seguir discutiendo Ahora quería que decidiéramos, bueno, la presidencia del diputado Díaz, una de las cosas buenas y grandes que hizo fue que pudiéramos sesionar los días lunes. Yo creo que Cultura merece un tiempo necesario y hacerlo los días lunes es algo que a nosotros nos interesa continuar. Eso sería los días lunes en Santiago. En el horario, hay un horario disponible donde podemos conseguir mejores condiciones de sala, de sonido y de imágenes. Los bloques son 11 a 13, 14 a 30, 14:30 a 16:30, que es parecido a lo que... y 17 a 19 horas, que es lo más cercano a lo que estábamos haciendo. 14:30. Yo les pediría que hiciéramos el acuerdo de sesionar los lunes y que a mí me parece que a las 17 a las 19 es el mejor horario, pero eso alguien tiene que decidirlo y... Votemos, que hay comisión de constitución a esa hora. 14:30. Pero 14:30 y 16:30. Yo no sé si tengo un tope horario. ¿Sí? 14:30. A mí me preocupa... 14:30. Ninguno, sí. ¿Cómo? 14:30 y tal cubre mi ciudad. Tiene mayoría. Yo obviamente estoy en contra, pero me adapto y... Sí, yo veía un problema con los que venían de afuera, que tenían problemas. ¿Bernal le llega? Sí, yo lo ¿Hasta por ahí? Ya. Entonces, de 14:30 a 16:30. La prueba. Sí, el problema es que las salas son muy malas. Exactamente. Tenemos que empezar a trabajar. De hecho, yo tenía el temor que ahora surgió realmente una el presidente quiere usarlo. Pero es que fue desafortunado, pero yo sí juego oralmente, se puede obligar. Colegas y colegas, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta la sesión.